Cuando me negué a pagar la deuda de mis padres, ellos declararon, las reglas de la casa se deben seguir. Se burlaron, hagas lo que hagas, sigues siendo parte de esta familia. Mi hermano simplemente se quedó callado. Les devolví la sonrisa y dije, veamos quién realmente ha sacrificado más. Momentos después, abrí mi teléfono, y toda la familia quedó en silencio sepulcral. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. Cuando me negué a pagar la deuda de mis padres, declararon, las reglas de la casa se deben seguir. Se burlaron, hagas lo que hagas, sigues siendo parte de esta familia. Mi hermano simplemente se quedó callado. Les devolví la sonrisa y dije, veamos quién realmente ha sacrificado más. Momentos después, abrí mi teléfono, y toda la familia quedó en silencio sepulcral. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, un ritmo frenético contra mis huesos. Pero una extraña calma fría se apoderó de mí mientras les miraba a los ojos al otro lado de la pesada mesa de roble del comedor. El aire de la habitación era denso y viciado, con un ligero olor al asado que mamá insistió en que comiéramos antes de la importante charla familiar. Un olor penetrante que ahora se sentía sofocante. El sol de la tarde, normalmente una cálida bienvenida que se derramaba por el ventanal, parecía duro y acusatorio, resaltando las partículas de polvo que bailaban en el aire y las sonrisas forzadas de las descoloridas fotos familiares de la repisa de la chimenea. Fotos en las que a menudo me sentía como una idea de último momento, si es que aparecía en el encuadre. Esta habitación, esta mesa, había sido el escenario de tantas de estas charlas a lo largo de los años. Debería estar acostumbrado. A los 32 años, había pasado más de una década sintiendo el peso de las expectativas no expresadas, la presión familiar que se acumulaba en mi pecho cada vez que mis padres necesitaban algo, y siempre necesitaban algo. Empezó poco a poco, cuando salí de la universidad y conseguí mi primer trabajo decente. Unos cientos de dólares aquí para una reparación de coche, $1000 allí para una factura inesperada. Entonces me pareció bien, como si finalmente estuviera contribuyendo, siendo el hijo responsable que siempre elogiaban. Mi potencial, pero creció. Se convirtió en una bola de nieve que cubría los impuestos prediales de su casa, donde ya no vivía, pero donde había puesto tanto de mí mismo. Se convirtió en cubrir sus vacaciones, que siempre se presentaban como un alivio necesario del estrés para ellos. Se convirtió en sacar a mi hermano menor, David, de los problemas en los que parecía encontrarse perpetuamente. David, sentado ahora frente a mí, encorvado en su silla, hojeando su teléfono. 30 años, nunca tuvo un trabajo estable durante más de un año, constantemente necesitando un poco de ayuda de mamá y papá, lo que inevitablemente significaba necesitar un poco de ayuda de mí, a través de mamá y papá. Su presencia silenciosa en estas confrontaciones era su movimiento característico, un encogimiento de hombros desdeñoso, una mirada rápida hacia otro lado, una sonrisa sutil si pensaba que estaba fuera de mi campo de visión. Él era el niño de oro, el que no podía hacer nada malo, cuya irresponsabilidad se enmarcó como encontrarse a sí mismo, mientras que mi arduo trabajo era simplemente lo que hace un buen hijo. Recuerdo haberle dado $5000 hace unos años para ayudarlo a iniciar un vago negocio en línea después de que gastara dinero en un viaje por carretera con amigos. Mis padres también habían necesitado unos pocos miles de dólares para una reparación urgente en casa ese mismo mes. Primero les envié el dinero, luego reuní lo que pude para David. Apenas me dio las gracias. Mis padres actuaron como si yo solo estuviera haciendo mi parte. Mientras tanto, yo conducía un sedán destartalado con más de 150.000 millas y comía ramen para cenar casi todas las noches. Ese era el patrón. Mi cuenta bancaria se sentía como una extensión de la suya, pero sus carteras nunca fueron extensiones de la mía. Mis sacrificios, retrasar la compra de mi propia casa, rechazar una oferta de trabajo fuera del estado que habría sido un gran impulso para mi carrera porque mamá estaba enferma y necesitaba ayuda con las citas, posponer el ahorro para mi propio futuro, eran invisibles para ellos. Simplemente se esperaban, enmarcados como eso es lo que hace la familia. Se parecía menos a una familia y más a una transacción comercial unilateral en la que yo era el inversor perpetuo con cero retorno. La tensión se había estado acumulando durante semanas, desde que lanzaron la bomba, una deuda de $50.000 que necesitaban liquidar.
Esta vez no fue por una emergencia médica, no fue por una reparación repentina e inevitable. Por lo que pude entender, estaba relacionada con una inversión poco acertada que papá había hecho, combinada con las compras impulsivas de mamá y su incapacidad general para vivir dentro de sus posibilidades. Cuando me lo pidieron por primera vez, se me retorció el estómago. $50.000. Ese era mi fondo de emergencia. Ese era el pago inicial que finalmente estaba cerca de tener para un pequeño condominio propio, mi primer paso real hacia la construcción de una vida independiente de sus necesidades constantes. Mi vacilación, mi silencio aturdido por teléfono, fue recibida con sus tácticas familiares. Min, somos tus padres, la familia ayuda a la familia. ¿No confías en nosotros? Te lo devolveremos eventualmente, seguido rápidamente por la culpa, después de todo lo que hemos hecho por ti, darte un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa. El guión clásico, el que me ató el estómago y me hizo cuestionar si era una persona horrible por siquiera pensar en decir que no. Esta vez, sin embargo, algo se sentía diferente. La cifra era demasiado grande, la solicitud demasiado descarada, la historia demasiado pesada. Había retrocedido suavemente, quizás demasiado suavemente, sugiriendo opciones como vender algo o reducir el tamaño de la casa. Fue entonces cuando llegó la citación, una invitación formal y fría para ir a la casa para esta importante charla familiar. No era una petición de ayuda, era una exigencia de cumplimiento, una declaración de guerra enmascarada como una cena familiar. Volver a entrar en ese comedor, pasando por las fotos, el aire denso con el aroma de las comidas pasadas y la tensión presente, se sintió como volver a entrar en una jaula familiar y sofocante. Tomé asiento, la gastada tela aterciopelada de la silla se sentía áspera contra mi piel. Miré a mis padres, mamá, con su sonrisa tensa y ojos que no se perdían nada, papá, irradiando un aire de autoridad severa que no se había ganado, y David, ajeno a todo con su teléfono. Sabía lo que venía, simplemente no sabía cómo lo sobreviviría esta vez. Min, comenzó papá, con la voz baja y seria, cortando el incómodo silencio como un cuchillo sin filo. Se aclaró la garganta, un sonido que siempre señalaba el comienzo de una lección. Tu madre y yo te llamamos aquí porque necesitamos discutir un asunto serio. Mamá asintió, su sonrisa congelada en su lugar. Se trata de la deuda que mencionamos, los $50.000. No preguntaron si podía ayudar, no lo presentaron como una situación difícil con la que esperaban que yo pudiera colaborar. Fueron directamente a la obligación. Min, como hijo mayor, tienes ciertas responsabilidades con esta familia, declaró papá, con los ojos fijos en mí con una intensidad que se sentía como un peso físico. Te trajimos a este mundo, te criamos, te dimos todo, ¿y ahora? Mamá añadió, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz suavizándose lo suficiente como para sonar razonable, es hora de que des un paso al frente. Tenemos reglas en casa, Min, reglas sobre apoyar a tu familia. Reglas de la casa. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Las reglas de su casa siempre habían sido unilaterales, reglas sobre mi deber, mi obligación, mi sacrificio, reglas que convenientemente ignoraban mis necesidades, mis esfuerzos o cualquier reciprocidad. Empezaron con su rutina bien ensayada. Los viajes de culpa llegaron primero, rápidos y densos, recordatorios de mi infancia, la ropa que llevaba puesta, el techo sobre mi cabeza, cada necesidad básica replanteada como un sacrificio monumental del que estaba eternamente endeudado. Trabajamos hasta los huesos, declaró papá, su voz subiendo ligeramente, olvidando convenientemente todas las veces que les había enviado dinero para que pudiera tomarse un descanso o pagar sus aficiones. Luego vino el gaslighting. Te va muy bien ahora, dijo mamá, su tono implicaba que yo era prácticamente un millonario, acumulando mi riqueza. Estos $50.000 no son nada para ti en comparación con lo que necesitamos. Minimizaron mis contribuciones a lo largo de los años, descartándolas como pequeños favores mientras exageraban sus propias dificultades. Apenas estamos sobreviviendo, suspiró papá dramáticamente, su comportamiento característico cuando quería algo o se sentía desafiado. Después de todo lo que hemos hecho, no nos verías sufrir, ¿verdad? La presión aumentó. Era una ola implacable que se abalanzaba sobre mí, amenazando con arrastrarme bajo la marea familiar de culpa y obligación. Mis manos estaban húmedas debajo de la mesa, mi mandíbula estaba tan apretada que pensé que mis dientes podrían romperse.
Cada palabra se sentía como una piedra añadida a una pila que había estado cargando durante años, la carga cada vez más pesada. El impulso de simplemente decir que sí, de hacer que se detuviera, era casi abrumador. Era el camino de menor resistencia, el camino que siempre había tomado. ¿Y David? Era la imagen del desinterés. Hojeaba su teléfono, soltando ocasionalmente un pequeño suspiro casi inaudible que parecía indicar su impaciencia con el proceso, no con la injusticia. No me miró a los ojos, no dijo una palabra en mi defensa, ni siquiera reconoció la evidente unilateralidad de la conversación. Él lo sabía. Sabía sobre el dinero que les había dado, que casualmente coincidía con las veces que necesitaba ayuda. Sabía sobre la oferta de trabajo que rechacé. Sabía que había pagado las reparaciones de su coche cuando lo había chocado porque no podía permitirse el deducible. Pero simplemente se sentó allí, cómodo en su silencio favorito, un socio silencioso en sus expectativas. Esta complicidad pasiva, su silencioso disfrute de su posición privilegiada, se sintió como una traición más profunda que las demandas descaradas de mis padres. Era la crueldad casual de alguien que se beneficiaba de mi dolor y elegía ignorarlo. Es solo familia. Casi podía oírlo pensar, la frase un sutil encogimiento de hombros desdeñoso de responsabilidad. Entonces mamá dijo algo que cortó la niebla de mi creciente ansiedad. Honestamente, Min, es como si ni siquiera valoraras a la familia si estás cuestionando ayudarnos con esto. Otros hijos harían esto sin pensarlo dos veces. Me comparó implícitamente con algún hijo perfecto imaginario que felizmente entregaría sus ahorros de toda la vida. Un interruptor se activó dentro de mí. Los años de dolor, los innumerables sacrificios ignorados, la complicidad silenciosa de David, la pura audacia de su exigencia, todo se solidificó en algo duro y frío en mi estómago. No se trataba de la familia, se trataba del control y la explotación envueltos en el disfraz del deber. Las reglas de su casa eran una jaula, y yo había terminado de estar enjaulado. La sensación física de este cambio fue profunda. Mis manos dejaron de temblar, mi mandíbula se relajó lentamente. Me senté más derecho en mi silla. El miedo que me había dominado minutos antes fue reemplazado por una resolución tranquila y peligrosa. Mi voz, aunque tranquila, no temblaba cuando finalmente hablé. Reglas de la casa, repetí las palabras, planas, desprovistas del temblor de ansiedad habitual que esperaban. De acuerdo, hablemos de las reglas de la casa. Hablemos del deber familiar. Hablemos de sacrificios. Parecían sorprendidos. Esperaban argumentos, súplicas, tal vez lágrimas, no este tono tranquilo y deliberado. Papá frunció el ceño, mamá inclinó la cabeza, sus ojos se entrecerraron. ¿Quieres ver quién sigue las reglas de la casa?, continué, mi voz ganando una fuerza tranquila. ¿Quieres hablar de quién se ha sacrificado por esta familia? Miré a papá a los ojos, luego a mamá, y finalmente a David, que levantó la vista de su teléfono, con un destello de confusión en su rostro. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que se sentía a la vez liberadora y aterradora, una fina línea de desafío contra años de sumisión. No llegó a mis ojos, fue un desafío. Veamos quién realmente ha sacrificado más. Metí la mano en el bolsillo, mis dedos cerrándose alrededor del metal frío y liso de mi teléfono. El simple objeto se sentía pesado, como un arma. El aire de la habitación se espesó, el silencio presionaba. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de mostrarles. Desbloquear mi teléfono se sintió como un acto monumental. La brillante pantalla cobró vida, proyectando un brillo casi teatral que iluminó los rostros aturdidos que tenía ante mí. El único sonido era el zumbido tenue del teléfono y el repentino y pesado silencio que había caído sobre la habitación. El olor empalagoso del asado de repente pareció sofocante, atrapado en la tensión. Esto no era solo un teléfono, era un libro mayor, una historia cuidadosamente compilada y meticulosamente documentada de una década de mi vida entretejida con sus demandas y mis respuestas. Era una línea de tiempo de cada contribución financiera significativa, cada oportunidad perdida debido a sus necesidades, cada promesa de reembolso que se evaporó en el aire. No nació del rencor, sino de una lenta comprensión, una necesidad de cuantificar el desequilibrio que me había estado carcomiendo. Había empezado a llevar la cuenta hace años, casi instintivamente, un acto silencioso de autopreservación y validación cuando su gaslighting me hizo cuestionar mi propia realidad. Navegué hasta una carpeta específica, luego abrí una hoja de cálculo.
Levanté ligeramente el teléfono para que todos pudieran ver la pantalla. No eran solo filas de números, estaba categorizado: gastos domésticos, apoyo médico, asistencia financiera a los padres, David, oportunidades perdidas. Cada entrada tenía una fecha, una breve descripción y una cantidad. Empecé a desplazarme lentamente, deliberadamente. Al principio, los números no eran masivos individualmente, unos pocos cientos de dólares aquí para una factura de servicios públicos, $1000 allí para una reparación de automóvil, pero sumaban. Y verlos dispuestos así, entrada tras entrada, año tras año, pintaba una imagen innegable. Sus reacciones iniciales fueron una mezcla de confusión e irritación. Papá entrecerró los ojos en la pantalla, mamá se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido, David simplemente parecía desconcertado. Luego me desplacé a entradas más significativas. $5000, octubre de 2016, pago para evitar el embargo. $10.000, marzo de 2018, cubrió la deuda comercial de papá. $7000, enero de 2019, reemplazó el motor del coche de mamá. Sus expresiones comenzaron a cambiar. La confusión dio paso a la incredulidad, luego al horror incipiente. Empezaron a comprender la magnitud de lo que les estaba mostrando. Dejé de desplazarme y señalé una fila específica, asegurándome de que todos la vieran claramente. $15.000, julio de 2018, este fue el dinero que envié en lugar de dar un pago inicial en mi primer apartamento porque dijeron que la casa necesitaba un nuevo techo antes del invierno. Dije, mi voz firme, cortando el silencio, un techo que, curiosamente, no se reemplazó hasta 3 años después, con dinero que envié de nuevo. Sus rostros se contrajeron, la negación brilló en sus ojos. Eso no es correcto, balbució papá. Te estás inventando cosas, ¿verdad? Me desplacé a otra entrada. $8000, abril de 2017, pagó la matrícula de David después de que la abandonó por primera vez. ¿Recuerdas, David? Miré a mi hermano. Su rostro estaba pálido, apartó la vista rápidamente, retorciéndose en su asiento. Su sonrisa habitual había desaparecido. Me desplacé hasta la parte inferior de la hoja de cálculo. Un solo número estaba resaltado, el total. 123,450, dije, mi voz firme, lo suficientemente alta como para que el número llenara la habitación. 123.450 en los últimos 10 años. Esto no es todo, por supuesto. Esto es solo lo que pude documentar: dinero, oportunidades, tiempo, energía, todo dado a esta familia porque las reglas de la casa se deben seguir, ¿verdad? El número permaneció en el aire, un monumento inequívoco a su explotación y a mi sacrificio. No era solo una cifra, representaba años de mi vida, mis oportunidades perdidas, mis sueños aplazados, mi creencia en una familia que no existía como yo creía que existía. Sus reacciones fueron una caótica explosión de ira y desesperación. ¿Cómo te atreves a llevar registros de tu propia familia?, gritó mamá, perdiendo por completo la suavidad de su voz. Eso es calculador. Eso es frío. Estás tergiversando las cosas, rugió papá, con la cara roja. Esos fueron regalos, ayudar a tus padres, ¿verdad?, lo reté, manteniendo la calma, lo que pareció enfurecerlos más. Me desplacé a los correos electrónicos, a los mensajes de texto. Aquí hay un correo electrónico con fecha del 15 de junio de 2018, Min, ¿nos puedes prestar $15.000 para el techo? Te prometemos que te lo devolveremos a finales de año. Tus palabras, mamá, no un regalo, un préstamo, como tantos otros. Mostré un intercambio de mensajes de texto con David, enviado apenas horas después de transferir dinero a mis padres. David me estaba pidiendo $500 para un viaje de fin de semana. Mi respuesta, que también mostré: acabo de enviar a mamá y papá $3000, apenas tengo nada hasta el día de pago, lo siento. Su respuesta: está bien, no te preocupes, ellos se encargarán de mí. Él lo sabía, dije, mirando de mis padres a David. Sabía que dependían de mí, y él dependía de ustedes, que dependían de mí, un pequeño círculo perfecto de dependencia, con yo en el centro, financiándolo todo. David finalmente habló, con la voz débil. Yo no sabía que era tanto. Pensé que te lo habían devuelto. Sus ojos se movieron entre mí y nuestros padres, claramente incómodo.
Te dijeron que te había pagado, les pregunté a mis padres, una fría comprensión se instaló. Ellos evitaron mi mirada, otra capa de manipulación, creando una narrativa falsa incluso con su hijo favorito. Este fue el pico, la verdad innegable en la pantalla, despojada de su máscara social. En esa habitación, estaban expuestos, no solo como necesitados, sino como explotadores y manipuladores deliberados. Ya no eran los padres necesitados que necesitaban ayuda, se revelaron como beneficiarios de un sistema de su propia creación, construido sobre mi sacrificio y la aceptación pasiva de David. El poder había cambiado. Años de no tener voz, de aceptar su narrativa, culminaron en este momento de verdad innegable. Ahora conoces la verdad, dije, mi voz tranquila pero firme. Las verdaderas reglas de la casa no eran sobre la familia, eran sobre el control y la explotación, y ya no jugaré según ellas. Cerré la aplicación de la hoja de cálculo, la pantalla volvió a la pantalla de inicio de mi teléfono. Bajé lentamente el teléfono, colocándolo sobre la mesa. La luz en sus rostros se apagó, dejándolos en la oscuridad emocional. El silencio que cayó no estaba vacío, estaba lleno del ensordecedor sonido de su narrativa hecha añicos, el peso de años de manipulación colapsando sobre sí mismo. Me miraron, sin habla, derrotados, no por argumentos, sino por datos. El aire de la habitación, antes denso de tensión, ahora era pesado de vergüenza y amenazas no dichas. Me levanté lentamente, la silla raspando contra el suelo, el sonido discordante en el silencio. Era hora de irse. Salir de esa casa se sintió como deshacerse de una piel que había llevado durante 32 años. El aire de la tarde me golpeó la cara, fresco y limpio, un marcado contraste con la atmósfera cargada y tóxica que acababa de dejar. Subirme a mi coche, el familiar olor a café viejo y tapicería desgastada fue un consuelo. Conduje lentamente, viendo cómo la casa se reducía en el espejo retrovisor. Una sola lágrima recorrió mi mejilla, no de tristeza por mí mismo, sino por el miembro fantasma de la familia que deseaba tener, la familia que había llorado en ese comedor. Fue el dolor de dejar ir una fantasía. Las consecuencias inmediatas fueron exactamente como lo esperaba. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que siquiera llegara a casa. Los mensajes de texto y las llamadas llegaron de mamá y papá, una mezcla de acusaciones furiosas, súplicas desesperadas y manipulación continua. David envió algunos mensajes de texto vacilantes, tratando de evaluar la situación. No respondí a ninguno de ellos. Durante años me había sentido obligado a responder, a explicar, a defenderme. Ahora simplemente bloqueé sus números, todos ellos. Fue una acción simple, pero se sintió monumental. Estaba estableciendo un límite con la fuerza de una pared de acero. Las ondas se extendieron rápidamente a través de la red familiar y los amigos comunes. Mis padres, maestros del control de la narrativa, no perdieron el tiempo. Las llamadas y los mensajes de texto comenzaron a llegar de tías, tíos, primos, incluso algunos de los amigos de mis padres que había conocido toda mi vida. Min, tu madre está muy molesta, decían. ¿Qué pasó? Tus padres dijeron que los acusaste de cosas terribles, dijeron que estabas siendo cruel. Esta fue su represalia, calumnias, tergiversando la verdad externamente. Ahora que había fracasado internamente, no podían negar los números que les había mostrado, pero podían negarlos a los demás, presentándose como víctimas de un hijo ingrato y despiadado. Aquí es donde mi preparación dio sus frutos de nuevo, y donde el segundo giro comenzó a desarrollarse. No solo había guardado la hoja de cálculo para mí, había compartido confidencialmente el acceso a una versión simplificada con mi prima, Sara. Sara era la sobrina de papá, una mujer inteligente e independiente de unos 40 años que siempre pareció ver a través de la fachada de mis padres y se había distanciado de su drama hace años. Ella fue mi aliada inesperada. Cuando mis padres comenzaron su campaña de difamación, Sara la vio al instante. No los confrontó directamente, pero cuando otros parientes la llamaron repitiendo las acusaciones de mis padres, Sara dijo con calma, esa no es toda la historia. Min tiene documentación, una documentación muy completa. Tal vez deberías hablar con él o mirar los hechos tú mismo. No distribuyó la hoja de cálculo ampliamente, pero confirmó su existencia y mi credibilidad a personas clave, sembrando dudas sobre la versión de los hechos de mis padres dentro de círculos que les importaban. Su validación silenciosa fue invaluable. Me mostró que no estaba loco, que la verdad era verificable y que no todos se creían la actuación de mis padres.
También contacté a un abogado, el señor Henderson, un amigo de la familia de mi amigo Mark. El señor Henderson escuchó pacientemente, revisó la documentación que había recopilado a lo largo de los años. Confirmó que si bien recuperar los regalos pasados a los padres era legalmente complejo, el gran volumen de transferencias documentadas, junto con el correo electrónico que llamaba explícitamente préstamo a los $15.000, me daba una posición sólida si intentaban exigir la deuda de $50.000 legalmente o hacían más demandas. Les envió una carta formal indicando que cualquier otra demanda financiera o acoso se enfrentaría a acciones legales, creando efectivamente un límite legal. El alivio de tener una barrera profesional entre mis padres y sus demandas fue inmenso. Tomar estas medidas prácticas, bloquear números, hablar con Sara, consultar con el señor Henderson, asegurar mis finanzas, fue parte del proceso de sanación. Cada acción se sintió como aflojar otro eslabón de la cadena que me había atado. Cambié mi dirección postal para todo, cerré una vieja cuenta de ahorros conjunta que aún tenía mi nombre, actualicé los beneficiarios de mis pólizas de seguro. Estos no fueron actos vengativos, fueron actos de autopreservación, construyendo una fortaleza alrededor de la vida que finalmente reclamaba para mí. La curación emocional fue más lenta, más compleja. Hubo oleadas de dolor, periodos de cuestionamiento personal, momentos de ira intensa. La terapia ayudó. Mi amigo Mark y su esposa se convirtieron en mi familia elegida. Pasé las vacaciones con ellos, experimentando por primera vez lo que se sentía al estar en un entorno familiar basado en el respeto mutuo, las risas y el afecto genuino, no en la obligación o la manipulación. Fue más tranquilo, más simple, pero infinitamente más rico. Aprendí que establecer límites no me convertía en un mal hijo, me convertía en un adulto sano. Fue lo más difícil que he hecho, alejarme de la única familia que había conocido, pero también fue lo más necesario. Lamenté la pérdida de la madre y el padre que necesitaba, pero me gané a mí mismo. David, después de sus primeros mensajes de texto vacilantes, volvió a callar. Escuché a través de Sara que mis padres ahora dependían mucho de él, tanto financiera como emocionalmente. Su complicidad pasiva finalmente lo había alcanzado, ahora estaba en el centro de sus demandas sin el amortiguador que yo había proporcionado durante años. Fue una forma dura de karma, ilustrando que evitar la responsabilidad no te protege para siempre. Sentí un dolor de algo complicado por él, no lástima, sino una tristeza separada por la trampa en la que ahora estaba completamente atrapado, una trampa que él había ayudado a establecer. La vida no es una película, no hubo una confrontación pública dramática donde mis padres admitieran que estaban equivocados. Así no es como suelen terminar las dinámicas familiares tóxicas. La relación permaneció distanciada, no hubo una gran disculpa, ni un momento de reconciliación. Pero hubo paz, mi paz. Ya no estaba definido por sus expectativas. Ya no era un cajero automático, ni un reparador, ni la decepción perenne. Solo era Min, construyendo su vida, su hogar, su verdadera familia. La casa donde crecí ahora se sentía distante, un lugar de lecciones aprendidas en lugar de un lugar de pertenencia. Los recuerdos del comedor todavía surgían a veces, pero ya no tenían el poder de llenarme de culpa. Eran recordatorios de lo lejos que había llegado, de las cadenas que había roto. Si estás leyendo esto, tal vez tú también sentiste esto, la presión, la culpa, las expectativas imposibles de las personas que se supone que te aman incondicionalmente. Es fácil sentirse atrapado, pensar que así es como es la familia. Pero no tiene que ser así. El límite más difícil de establecer es a menudo con la familia, porque los lazos emocionales son muy profundos. Pero a veces ese límite es lo único que puede salvarte. Requiere coraje, requiere reconocer verdades dolorosas, requiere llorar la familia que merecías pero que no obtuviste. Pero al otro lado de ese límite, hay libertad, hay espacio para construir algo verdadero, algo sano, algo que es realmente tuyo. ¿Qué límite deseas haber establecido antes?